Kaixo, egunon guztioi, eskerrik asko, tortzeagatik, mila esker. Agintariek ja aurreratu dizkiguten gaia jorratuko ditugu hurrengo orduetan, eta lehenengo maila hau pixka jardungo du etika publikoa eta gardentasunaren inguruan. Horretarako 3 ponente dauzkagu hemen, dira Daniel Inerariti, filosofia politikoko katedraduna, Iker Bazkeko ikertzailea eta Gobernantza Demokratikoaren Institutuko zuzendaria. Bigarrenik parte hartuko du Belen Altuna, filosofia eta heziketa zientzien fakultateko irakaslea, filosofia moralaren alorrekoa, eta 3. lekuan parte hartuko du Txetxo Auzin, etika aplikatuen unitateko zuzendaria, ikerketa zientifikoen kontseilu gorenean. Bakoitzak gutxi gora bera 15 minutu hitz egingo ditu, eta 3 parte hartza eta gero, irikiko dugu galderak egiteko aukera. Besterik gabe, Daniel, cuando quieras. Egunon, a mí me toca hacer de telonero primero de las jornadas, que es lo que somos los filósofos, y luego viene la gente que sabe, ¿no? Entonces yo voy a tratar de centrarme un poco en el marco de lo que nos está pasando, hacer unos grandes bocetos, grandes líneas de lo que creo que está pasando, y me ha salido una cosa muy trinitaria. Me han salido 3 grandes bloques y dentro de cada bloque 3 cosas, ¿no? Yo creo que hay 3 crisis, hay 3 efectos y hay 3 posibles soluciones. Y con estos 9 puntos, en el tiempo que me ha dado Iseder, muy generosamente, trataré de explicar lo general, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido una crisis económica, estamos en una crisis económica todavía. Eso significa que las conductas que antes de la crisis económica estaban mal, además ahora nos resultan insoportables. No es que antes estaban bien y ahora están mal, ¿no? Simplemente que ahora han modificado nuestra percepción en relación con cosas que estaban mal, que eran o bien inadvertidas o bien incluso toleradas en momentos de bonanza. Pero claro, cuando hay políticas de austeridad, cuando hay unas consecuencias sociales de la crisis económica fuertes, esto resulta literalmente insoportable. Y esto es una de las cosas que explica el cambio de percepción de la gente y la reacción de las administraciones y de los políticos. En segundo lugar, hay una crisis política. Las instituciones políticas actuales viven un desgaste que tiene que ver con el desfase que hay entre unos modos de entenderse a sí mismas de una manera muy vertical, muy jerárquica, muy burocratizada, y una ciudadanía que pretende participar más o que si tiene que delegar, porque los temas son muy complejos, pues administra esa delegación con gran celo y, por supuesto, con una petición y una exigencia de resultados al final. La sociedad se ha horizontalizado y las administraciones y los políticos ya no gozan de ese privilegio de o bien no ser observados o bien tener enfrente un público pasivo y resignado en relación con lo que acontece en el espacio público. En tercer lugar, hay una crisis general también en relación con las ideologías. Bueno, no voy a entrar aquí en la vieja discusión de qué significa crisis de las ideologías, tal. Simplemente una cosa que me parece que es poco contestable, ¿no? Y es que se ha debilitado mucho la capacidad de los agentes políticos de instrumentalizar lo ideológico para esconder sus propias miserias o deficiencias, ¿no? Ahora mismo ni el progreso, ni los valores, ni la nación justifican o sirven para disculpar cualquier tipo de comportamiento. Sigue habiendo gente con una sensibilidad política, con otra, por supuesto, y la seguirá habiendo, pero eso vale menos como disculpa para no hacer lo que hay que hacer y no hacerlo bien, ¿no? 3 efectos. Un primer efecto sería lo que podríamos llamar la personalización de la política. Es decir, cuando se atenúa el perfil ideológico, que no desaparece, pero se atenúa un poco, vale menos como disculpa, entonces lo que está pasando es que las propiedades personales de quienes hacen directamente política pasan a primer plano. A mí ya no me importa tanto que sea socialista, nacionalista, conservador o reaccionario, lo que importa, lo que emerge, lo que la ciudadanía percibe en primer lugar es si eres buena persona en el sentido amplio de la palabra.
No importa tanto lo que dicen como el modo como lo dicen y cómo lo hacen, ¿no? Y cualidades personales como la generación de confianza o la honradez o la responsabilidad, etcétera, pasan a un primer plano, tienen mucha más importancia que lo que podríamos llamar las franquicias ideológicas, ¿no? Pertenecer a una familia ideológica, bueno, pues sí, claro que es importante, solo faltaba, ¿no? Pero eso está dentro, ha pasado a un segundo plano respecto de las propiedades personales. De hecho, yo creo que la gente nos fijamos cada vez más en las propiedades del representante que en los principios representados. En segundo lugar, también lo ha dicho alguien, Juanjo, entre otros en la mesa anterior, la importancia de los procedimientos. No es lo mismo hacer una cosa o no hacerla. Me acuerdo que hace unos años Tony Blair hablaba, bueno, a propósito de Europa, cómo relegitimar Europa, decía lo importante es que Europa ofrezca resultados, ¿no? Europe has to deliver. Y Durão Barroso, aquí también una vez que le invitamos, insistía en este punto, como decía, la Europa de los resultados, ¿no? La Europa de los resultados. Bueno, pues yo creo que son discusiones absolutamente del pasado, ¿no? Es decir, en estos momentos valoramos más los procedimientos que los resultados, o los resultados tienen que estar integrados en procedimientos, ¿no? Aquello de que, ¿recordáis aquello de lo que importa es que el gato cace ratones, ¿no? Pues no. Lo que importa no es que cace ratones, lo que importa es que lo haga bien, ¿no? Es decir, el modo como se toman las decisiones políticas, su calidad democrática, es casi tan importante como los resultados de esa acción, ¿no? En tercer lugar, la necesidad de los acuerdos. Bueno, ¿qué voy a decir en estos momentos? Esto lo tenía escrito hace ya unos meses, ahora mismo ya sobre esto ya casi no hay nada que decir, ¿no? Yo creo que la vida política está regida por un tacticismo y un cortoplacismo que a largo plazo o a medio plazo nos va a llevar y nos está llevando a resultados que no son los óptimos, ¿no? El principal problema que plantea esta manera de abordar los asuntos es que los temas serios quedan desatendidos, las reformas no se hacen. El gran enemigo. O sea, ¿por qué hay que defender los acuerdos? Porque los acuerdos son lo único que transforma la realidad política. El gran argumento en favor de los acuerdos es que la única manera de transformar es con el acuerdo. Y con los desacuerdos, con el antagonismo y con la polarización, la realidad se queda tal y como estaba. Es lo más conservador que hay, es marcar radicalmente los propios principios frente al adversario, ¿no? Y yo creo que esto la gente lo está empezando a percibir. Incluso puede ser que la gente castigue más, puede ser, no lo sé, porque estas cosas estamos en tal volatilidad que ahora mismo hacer profecías es seguro que uno se equivoca, ¿no? Pero la gente puede castigar tanto la falta de oposición como el exceso de oposición. Y aquí los partidos tienen que medirlo esto con prudencia, o por lo menos si uno se opone tiene que dar buenas razones y uno tiene que explicar bien por qué se ha opuesto de manera radical a ciertas transformaciones, ¿no? Bueno, el tercer grupo de asuntos sería, bueno, ¿y por dónde vamos? ¿Cuáles serían las líneas de solución, ¿no? Pues muy esquemáticamente. Yo creo que hay 3 planos de solución a esto, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El primer plano es la conciencia privada. Evidentemente es muy importante que haya conciencia privada, faltaría más. Suponemos que quienes se dedican a la política tienen su propia moral y tienen libertad de tener una moral peculiar y cada uno vivimos en una sociedad pluralista, pero también cuando hay comportamientos públicos, el hecho de que a un representante público no le remuerda la conciencia, pues no es un argumento definitivo. Yo es que tengo la conciencia tranquila, ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces a la entrada de muchos juzgados, ¿no? Bueno, si yo no soy un médico del sueño, yo no estoy interesado en saber si estás tranquilo, ¿no? O ya la otra cosa peor es cuando uno sale del juzgado, le han absuelto y dice, ven ustedes, me han absuelto, ¿no? Lo he hecho todo bien. No, le han absuelto, que es una cosa distinta, ¿no? Bien, por eso a mí me parece que el discurso de la ejemplaridad y una cierta moralización de la política, la gente tiene que ser honesta y tal, bueno, pues es un asunto que tiene una clara limitación, porque no estamos ante ese plano, estamos ante una realidad mucho más exigente, ¿no? Es decir, uno puede tener la conciencia muy tranquila,
y ser un impresentable, ¿no? O ser una persona que no es digna de representarnos, ¿no? En segundo lugar, el otro cauce, que además se ve que funcionalmente ha tenido un gran recorrido, ha sido la judicialización de la política. Como no hay procedimientos políticos para dirimir responsabilidades, como la conciencia privada cada uno la tiene demasiado bien, pues entonces vamos a ir a los jueces, que esos además tienen capacidad de hacerlo con una mayor agilidad, tampoco para echar cohetes, pero en fin, lo pueden hacer, y entonces la política se juega con mucha frecuencia en los tribunales. Por supuesto, no voy a decir yo que esto esté mal, cada uno tiene derecho a ir a los tribunales, pero lo que sistémicamente pone de manifiesto es la escasa capacidad de la política para articular ciertas demandas y que no hay cauces que en la política estén funcionando bien, ¿no? Y que muchas veces, eso que se dice tantas veces, ¿no?, de que uno trata de ganar en los tribunales lo que no ha ganado en las elecciones, ¿no? Los tribunales son capaces de hacer ciertas cosas y no de hacer otras. Los tribunales sancionan lo jurídicamente reprobable y los márgenes de la ley, pero no resuelven conflictos propiamente políticos o no resuelven la parte propiamente política de los conflictos. Pero claro, es que eso es mucho, es mucho, ¿no? No basta ni que la gente tenga la conciencia tranquila, aunque es necesario que la gente obre en conciencia, tampoco basta con que los jueces le digan a uno que eso no es penalmente reprobable, porque hay otro ámbito concreto, que es el tercero, que sería la ética pública. Es decir, estamos pidiendo algo distinto y en parte más exigente de lo que proporciona la conciencia individual de cada uno de los agentes, por un lado, y la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de las que se encargan los tribunales. Con esto no se agota el campo de juego y el campo de exigencia democrática al que tenemos derecho, ¿no? Y precisamente a lo que llamamos ética pública, a ese conjunto de normas que no están ni en el ámbito de la moral individual, que ya lo sabemos y cada uno hace lo que puede, lo que quiere, ni en el ámbito del derecho, ¿no? Lo que no puede ser, a mí me gusta expresarlo de esta manera, lo que no puede ser es que haya un gran vacío, un hueco, un espacio sin colonizar entre la conciencia individual y la Audiencia Nacional. Entonces, si su conciencia individual no le dice nada y la Audiencia Nacional todavía no le ha llamado como imputado, bueno, ahora como investigado, entonces uno está haciendo las cosas bien. Hombre, creo que tenemos derecho a un poco más, ¿no? Y eso un poco más es lo que van a explicar ahora mis compañeros de mesa y posteriormente, ¿no? Es decir, hay una zona ciega de nuestro sistema político institucional, que es precisamente lo que estamos tratando de llenar aquí, con códigos, con buenas prácticas, con sistemas de vigilancia, con procedimientos de participación, etcétera, ¿no? Que no sea una tierra de nadie, ¿no? Que no sea esa caja negra, ¿no? Hay cosas que no son delito y que no están bien, y que tampoco y que desde el punto de vista jurídico se pueden hacer, ¿no? A un representante político se le puede exigir un poco más que a un ciudadano a que no se dedica a la política, ¿no? Lo cual también, ya con esto termino, no significa, en fin, que lo diga yo en una sesión de este estilo puede parecer un jarro de agua fría, pero todos lo entendéis muy bien. Esto no es la solución. Que llenar los parlamentos de gente honesta no es la solución para que haya una buena política, ¿no? Aunque sin gente honesta es muy difícil que haya una buena política, ¿no? La ética no garantiza que uno además sea competente. Todos conocemos gente, muy buena persona, a la que no le delegaríamos la administración de ninguno de nuestros bienes, ¿no? A veces, y termino con esta recomendación, ¿no? A veces cuando vivimos momentos de gran incertidumbre en el panorama político y de confusión, hay gente que lo pone todo perdido de principios, ¿no? Y en parte es lo que se nos está pasando, ¿no? Enseguida reclamamos que los gobernantes sean buenas personas, que sean honestas, y yo creo que es bueno recordar que las comisiones, los códigos éticos, los sistemas de integridad institucional sirven para asegurar unos mínimos, pero desde luego no son una fórmula mágica en virtud de la cual vayamos a tener buenos gobernantes. Sin ellos no los va a haber, pero con ellos puede haberlos, como en Guipúzcoa, y puede no haberlos, como en otros muchos. Bueno, es que era un hits. Gracias, Daniel. 15 minutos clavados. La verdad es que está bien. Vale. Orain, Belen, zurea da hitza.
Ni desaiatuko naiz 15 minututan egiten, baina ez dakit. Egun on denoi. Bueno, después de la magnífica introducción de Daniel, poco puedo añadir, pero bueno, a ese poco intentaré añadir. Yo simplemente voy a hablar de dos temas, ética pública y transparencia, que ya no son pocos para 15 minutos. Como ha dicho Daniel, estoy de acuerdo. O sea, ¿qué es la ética pública? No es la conciencia individual y no es la audiencia nacional, has dicho, ¿no? Esa zona intermedia, desde luego que es eso. Cuando hablamos de ética pública nos referimos solo a la ética de la administración pública o de la función pública, que es de lo que más propiamente estamos hablando aquí, sino cuando se habla de ética pública se refiere a todas las organizaciones e instituciones que forman parte de la vida pública. Es decir, dentro de lo que se llama ética pública se habla de algo así como ética de la empresa, se habla de la ética de las asociaciones cívicas, ética de las profesiones, de las distintas profesiones. Todo eso forma parte de la ética pública. Lo interesante de esa formulación es, y es bastante novedosa tal como se está planteando en los últimos años y tal como se está promoviendo, es tanto el adjetivo pública como sobre todo el sustantivo ética. Esa es la cuestión. Porque seguramente la mayoría de vosotros, ustedes, nosotros, utilizamos como sinónimos moral y ética, ¿no? Pero digamos, en la teoría ética en la academia solemos distinguirlos de una manera muy sencilla, que es moral es aquel conjunto de normas, valores que seguimos, que traemos ya aprendidos desde casa, que son costumbre, que son hábito en nuestro entorno, que hemos interiorizado sin darnos cuenta. Y ética es una reflexión, por lo tanto siempre consciente, de esa moral. Es decir, entendemos ética como una reflexión sobre la moral que ya tenemos. Bueno, es decir, que tenemos unos hábitos, unos valores, y la ética siempre es una reflexión consciente, explicitada, discutida, y cuando es pública, desde luego es argumentada en grupo, en conjunto y contrastada con los demás, ¿no? Así que la idea es fomentar la ética significa fomentar la conciencia y la discusión y la argumentación, el razonamiento sobre la moral. Y eso es lo que no termina de ser generalizado, ¿no? Se discute si los seres humanos todos somos seres morales en el sentido en que no podemos actuar fuera de las normas morales que hemos interiorizado, que hemos aprendido, que son hábitos en nuestra sociedad. Pero lo que sí es claro es que no somos automáticamente seres éticos. Es decir, no tenemos el hábito de reflexionar y razonar y argumentar sobre lo que sea bueno, lo que sea justo, lo que sea conveniente. Entonces, la ética pública es una invitación a no actuar solo moralmente, sino a actuar éticamente. Es decir, que haya una discusión pública, una explicitación de los valores, los principios y las normas de la actuación, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que pasa? Como decía Daniel también, que mucha gente cree que eso de la moral y la ética es simplemente ser honrado. Si estamos pensando en la función pública, por ejemplo, con que los políticos sean honrados, ya está, ya han cumplido con ¿qué más se requiere, ¿no? Y desde luego mucha gente cree, y que es habitual pensar, que ser honrado se viene honrado desde casa. Es decir, que eso en la familia ya se aprende a ser honrado y ya no hay realmente mucho que hablar al respecto. Y sin embargo, sí que hay que hacerlo. Y el hecho de que la crisis de la política, la crisis de las ideologías, etcétera, de la que hablaba Daniel, implica que tenemos que legitimar o relegitimar la función pública y la política, ¿no? Y de hecho es esa necesidad de legitimidad, de relegitimar lo que hace que sea más necesario que nunca y seamos más conscientes de nunca que necesitamos esa ética pública, esa discusión pública sobre la ética. Yo creo, desde luego, que la cosa no empieza con los códigos éticos que los políticos puedan formular para autorregular su gestión, sino que la cosa, por supuesto, debería empezar mucho antes. Y tenemos la vieja discusión de si, por ejemplo, en la educación tiene que haber una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, si las horas de ética en primaria, en secundaria,
tienen que ser 1 horita a la semana o tienen que ser mucho más intensas, si las diferentes carreras, sobre todo aquellas de las que se nutre la clase política, que son sobre todo pues, ciencias políticas, derecho, otras muchas carreras, desde luego las ciencias empresariales, etcétera, en general nunca tienen asignaturas de ética. Es decir, no tienen un espacio, la mayoría de estas carreras, para debatir, para ser conscientes de la ética. Y entonces, realmente, el planteamiento hacia una ética pública implica un cambio educativo en todos los niveles de la educación y, sobre todo, en la universidad, porque es obvio que esas carreras tan fundamentales desde las que salen la clase política deberían tener esas materias. Bien. Entonces, que ahora haya estos códigos, que se plantee un sistema de integridad institucional, como se ha planteado el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, realmente es una invitación novedosa y esperemos que se multiplique para que los cargos políticos hagan ética, además de ser moralmente honrados, ¿no? Y esa invitación por lo menos, si los códigos éticos son más bien esa invitación para reflexionar, para ser conscientes, y no, por lo tanto, no solo códigos que sirven para sancionar, para aumentar la lista de normas y de reglas, sino tiene una función pedagógica, una función de invitación a la reflexión pública, y ya es, creo que, bastante, ¿no? Y quería introducir, entonces, el segundo tema del que quería hablar es la transparencia, porque ya ha salido aquí uno de los pilares fundamentales de los principios fundamentales a lo que invita esa ética pública, de la función pública, es que sea una función transparente, ¿no? Entonces, me parece que de todos los principios que se enumeran, el de la transparencia tiene un protagonismo especial y, por lo tanto, me gustaría reflexionar un momento sobre ello, ¿no? Es claro que el valor o el principio de la transparencia es un valor instrumental, ¿no? No es un fin en sí mismo ser transparente. ¿Para qué? Es un medio, y el valor de transparencia, desde luego, remite, o sea, las connotaciones que tiene son es transparente, es verdadero, es claro. En principio tiene todo tipo de connotaciones positivas, ¿no? Realmente también morales, parece querer decir. Somos una institución transparente, es decir, no tenemos nada que esconder, ¿no? La transparencia implica también, no tenemos nada que esconder, ¿no? Es decir, nuestra actitud ética también es intachable. A mí la verdad es que la transparencia, en primer lugar, antes que un valor institucional tan fomentado o tan aplaudido en el presente, me recuerda, como lectora de novelas distópicas, como lectora de novelas utópicas y distópicas, me recuerda a la primera de esas novelas distópicas que se han escrito en Europa en el siglo XX, que es el Nosotros, de Eugeni Zamiatin. Y como después ocurrirá en 1984 de Orwell con el Gran Hermano, en el Zamiatin, en el Nosotros de Zamiatin, en la novela, escrita en 1920, poco después de la Revolución Rusa, las casas de los habitantes de ese estado futuro son transparentes, las paredes son transparentes, son de cristal, todo es de cristal, de manera que todos los habitantes están vigilados y, por supuesto, es un estado tiránico con un único presidente que se llama el bienhechor, escrito en mayúscula. Y el bienhechor, por lo tanto, puede controlar a todos los ciudadanos porque sus casas son de cristal, sus vidas son de cristal y están absolutamente controladas y controlables. Después, Orwell, con la idea de Gran Hermano, plantearía lo mismo, ¿no? Estados tiránicos que pueden controlar a los ciudadanos porque la vida de estos es transparente. Bien,
Es curioso cómo ese motivo, ese leitmotiv, se repite en las novelas antiutópicas. Y, por lo tanto, en ese sentido, la transparencia significa no tenemos vida privada, estamos controlados, vigilados por el Estado. Y en esa versión de la transparencia es una versión negativa que da miedo. Dices, madre mía, me están vigilando, soy el ojo del Estado que todo lo ve, está ahí, ¿no? Y, sin embargo, ahora, a finales del siglo XX, a principios del XXI, se potencia ya en un marco completamente diferente, en un marco democrático, se potencia la transparencia como un valor para la función pública. Es decir, dividimos y separamos con bastante claridad, aunque hay zonas grises que no sabemos cómo distinguir, entre las vidas privadas, también de los cargos institucionales, y su función pública, su vida pública, ¿no? Y la transparencia lo planteamos para esa vida pública. De manera que aquello que a mí me recordaba la transparencia, eso de tener paredes de cristal, ahora se utiliza eso de que los políticos tienen que tener bolsillos de cristal, que las instituciones tienen que ser casas de cristal o casas abiertas con puertas y ventanas abiertas. Eso se convierte dentro del sistema de gobernanza democrática como un valor absolutamente positivo, porque distingue la función pública, lo que es público, de lo privado. Y la transparencia, como ese valor o ese principio que hoy en día se plantea, es un instrumento o una herramienta, sobre todo doble, no solo porque permite a los ciudadanos controlar la gestión y la acción de los cargos políticos, sino también porque implica apertura. De hecho, su principal virtud es que implica una invitación a que los ciudadanos participen, accedan a las formas en que se gestiona, accedan a poder decidir, a poder juzgar si se cumplen o no los fines y los objetivos que se plantean. Y, por lo tanto, la transparencia en ese sentido no es solo para luchar contra la posible corrupción, sino que implica también una reformulación de lo que es la administración de manera horizontal y abierta, invitando, por lo tanto, a esa participación de los ciudadanos, ¿no? Así que la transparencia se presenta como un instrumento, una herramienta fundamental para esa nueva forma de gobierno de la que han hablado aquí nuestros predecesores. Y, sobre todo, yo lo veo como un binomio, el binomio transparencia-apertura, ¿no? Y esa apertura solo es posible con ese paso de la moral a la ética, a la discusión pública de cuáles son el sentido y la finalidad de esta función pública, ¿no? Precisamente para conseguir la legitimidad que tanto necesita. Así que, bueno, yo creo que Chechu ya nos seguirá contando con mucho más detalle cómo puede aplicarse esto, cómo puede concretarse esto, ¿no? Y Esker, Belén. Chechu, Buenos días a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la cuestión de la ética pública, y me cuesta mucho hablar después de Belén y de Daniel porque ya a uno no le quedan casi temas. Pero bueno, voy a intentar, como decía el título de mi intervención, dar algún sentido y algunos resultados con respecto a los sistemas de integridad institucional y a los códigos de ética pública. En vez de hacer un trivium, voy a hacer un quadrivium. Lo mío va a ser de 4 en 4 en vez de 3 en 3. En primer lugar, hay que decir que los sistemas de integridad institucional, la ética pública, los códigos de buen gobierno y buenas prácticas, muchas veces se han tomado como meras declaraciones retóricas, y las más de las veces han sido eso. Y eso ha perjudicado mucho toda la reflexión sobre la ética pública. Seguramente conocen instituciones, empresas, organizaciones que tienen unos códigos maravillosos, pero que nunca cumplen, que nunca tienen ninguna efectividad, que están ahí puestos como las tablas de la ley. Yo trabajé en una universidad privada en Madrid donde había un código maravilloso que se incumplía sistemáticamente. Ahí hablábamos de que la ética se convertía en cosmética, en mera retórica. O peor todavía, también se puede convertir la ética pública en una suerte de moralina burocrática, ¿no? Es decir, donde se habla mucho de
habéis comentado antes de la honestidad del servidor público, siempre se centra en la cuestión de la corrupción económica, en ser honrado, pero no se consideran otros valores y antivalores que están implicados también en el servicio público, como puede ser el abuso de poder, la falsedad, el nepotismo, el acoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que partir de que yo creo que existe y podemos entender que hay un cierto escepticismo con respecto a estos instrumentos de integridad institucional. Aún así, a pesar de este escepticismo, tienen un sentido y tienen un alcance, y es lo que les quiero comentar hoy. En primer lugar, sentido, vamos a decir, en cuatro aspectos. Primeramente, los códigos de ética pública, los sistemas de integridad institucional suponen, como se ha comentado antes, un reconocimiento público de la dimensión moral de una determinada actividad. Podemos pensar que hay actividades que no tienen esa dimensión moral, pero el hablar de un sistema de integridad institucional en una empresa, en una institución pública, supone reconocer que la actividad que se realiza en esa institución, en esa empresa, en esa organización, tiene una dimensión moral. Más allá de otras exigencias técnicas, organizativas y económicas que competen también a esa actividad. Por lo tanto, ese reconocimiento público de esa dimensión moral de la actividad es muy importante y está vinculado, como les digo, con esas competencias técnicas. Un profesor solía decir que dentro de lo que puede ser un principio general del servicio público, el de beneficencia, que viene a decir que hay que hacer bien las cosas técnicamente para hacer bien a los demás. Y eso sería un poco el resumen de ese reconocimiento público de la dimensión moral de una actividad a través de los sistemas de integridad institucional y a través de los códigos de ética pública. El segundo significado, el segundo sentido, sería que los códigos y los sistemas de integridad institucional suponen y funcionan, establecen normas y obligaciones que funcionan como una suerte de guías éticas de la actividad. Es muy importante y, de hecho, el sistema de integridad institucional que se ha adoptado en Guipúzcoa incluye el propósito de hacer una guía de aplicación de los principios que se recogen allí. La Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco, a la cual también pertenezco, en su memoria anual realiza una serie de orientaciones y supone esa memoria una suerte de guía ética de la propia actividad. Y por eso los sistemas y códigos tienen una triple función: informativa, hacia adentro y también hacia afuera, hacia la sociedad, pero también hacia adentro de lo que pueden ser buenas prácticas, y eso además es algo que es evolutivo y que se puede ir aprendiendo. Tiene una función, por tanto, también de aprendizaje, y la función pedagógica, luego comentaré, es muy importante con respecto a estos sistemas. Y también tiene una función argumentativa en relación con lo que comentaba Belén antes, de que todos nos comportamos de alguna manera. Un viejo profesor, José Luis López Aranguren, decía que la moral es como nuestra segunda piel, con la que acariciamos o golpeamos a nuestro semejante de nuestro entorno, y que precisamente hacer ética es reflexionar sobre ese tipo de comportamiento, no quedarnos solo en el mero deambular como unos zombies. Y, por lo tanto, los códigos y los sistemas de integridad institucional tienen esa triple función: informativa, de aprendizaje y argumentativa. Y es muy importante esta función argumentativa en términos de reflexión ética. El tercer sentido, el tercer significado de los sistemas de integridad institucional es que contribuyen a defender la actividad y los bienes internos que la caracterizan a esa institución o a esa organización frente a las presiones externas. Son elementos de defensa también y de protección muy importantes frente a bienes externos, como pueden ser las presiones económicas, mediáticas, y lo podemos pensar tanto en la actividad pública del servicio público y la actividad política, como en el mundo de las empresas o de las instituciones. Es decir, tienen una capacidad, un sentido de defensa de esa actividad y de los bienes que representa internos esa actividad. El cuarto sentido, el cuarto significado, es que los códigos y los sistemas de integridad acrecientan el prestigio de una actividad dignificándola socialmente.
Y esto no es poco, y veremos que eso tiene que ver con uno de los resultados. Antes, el diputado hablaba de proponer, de ir en pos de una democracia ejemplar. Y es que los códigos y los sistemas de integridad institucional establecen condiciones de ejemplaridad. Y eso es muy importante, porque es la fuerza de lo que es como debería ser. Y por eso es muy importante, además, que sean públicos, que se proporcione esa información no solo a los profesionales o a los directamente afectados, sino también a la sociedad en general. Más aún, y antes comentaba con Rafael Jiménez, que sería deseable que incluso los usuarios, el público, pudiera participar también en su elaboración, en su configuración, atendiendo a un principio de respeto y participación que es muy importante en la vida pública y social. Por lo tanto, los códigos y sistemas de interés institucional tienen estas 4 características, estos 4 significados. Reconocer la dimensión moral del servicio público, servir como guías éticas, defender la actividad y acrecentar su prestigio. Pero, dicho esto, nos podemos plantear cuál es su alcance, cuáles son sus resultados. Hasta ahora, como les he dicho, hay un cierto escepticismo con respecto a la utilización y al desarrollo de estos códigos e instrumentos de ética pública. Bueno, un primer resultado, que no es poco, sería el que son un elemento inicial de reflexión ética en voz alta, pública, sobre las dimensiones morales de una actividad. Y como decía antes Belén, no es poca cosa que nos planteemos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es el sentido de esta actividad, qué prácticas ayudan a alcanzar las metas de nuestra institución, de nuestra actividad, qué valores y principios se consideran necesarios para proporcionar a la sociedad el bien que les incumbe. Es decir, introducen reflexividad sobre una determinada actividad y simplemente eso ya es muchísimo como resultado. Que en la Diputación Foral de Guipúzcoa, que en el ámbito de los altos cargos de la Administración Autónoma del País Vasco se haya introducido esta reflexión es un dato importantísimo, porque es pararse a pensar sobre lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo y qué sentido tiene esa actividad. Un segundo resultado, un poquito más allá, más ambicioso, sería forjar hábitos, convicciones y buenas prácticas más allá de considerar los códigos como instrumentos de control. Muchas veces también se atribuye a los códigos y a los sistemas pues una nueva versión de los controles, de un nuevo elemento que uno tiene que cumplimentar, una nueva tarea. No, realmente el objetivo de los códigos y los sistemas bien planteados tiene que ser cambiar los hábitos, generar buenas prácticas y, por lo tanto, interiorizar una serie de comportamientos que son deseables para esa actividad. Y eso tiene que ver con la función pedagógica a la que me he referido antes con respecto a los códigos. Un paso más allá, un tercer resultado, sería ligado a esta introducción de hábitos, buenas prácticas, costumbres, sería el cambio de cultura, es decir, el redefinir el ethos, por ejemplo, del servidor público, porque sabemos que las actividades en un servicio público, en una administración pública, no son individuales. Precisamente la actividad del servicio público es una actividad colaborativa, se hablaba antes de la Ausolán, y cooperativa. Y, por lo tanto, la variable organizacional de la ética pública es muy importante, más allá de la variable individual. Por lo tanto, los códigos contribuyen también a cambiar la cultura, a fomentar un nuevo ethos del servidor público. Y, por último, el cuarto resultado deseable y apetecible y que está en el horizonte de este tipo de sistemas de interés institucional es el de generar confianza pública. Es fundamental y en la presentación se ha hablado también de la necesidad de la confianza, porque realmente la desconfianza es letal. Es letal para las organizaciones y, en general, para las instituciones y para la organización política de la sociedad. Una sociedad no puede sostenerse en la desconfianza. Y, precisamente, lo que estamos viviendo, más allá de lo que se habla de la desafección de la política que ha comentado antes Daniel, es un momento de desconfianza pública generalizada. Una sociedad no puede desarrollarse sobre las bases de la desconfianza. Precisamente,
una sociedad bien ordenada, en palabras de Rawls, es aquella en la que las instituciones crean un sentido de la responsabilidad colectiva y impregnan desde las instituciones a la gente, a la ciudadanía, produciendo un cambio en la cultura cívica y favoreciendo la interiorización de las normas y también una buena cultura de la legalidad. Es decir, es muy importante el sentido ejemplar de las instituciones públicas. Decía Niklas Luhmann sobre la confianza, que la confianza entre individuos deviene en confianza entre extraños y confianza en el conjunto de las instituciones sociales. Y sin esta interacción, la confianza decae y se manifiestan enormes problemas sociales. Por lo tanto, los 4 posibles resultados, el alcance de estos sistemas se resumiría en esto, en introducir reflexividad con respecto a la actividad del servicio público, en favorecer el cambio de hábitos, de costumbres, de convicciones, de buenas prácticas, el cambio también de cultura institucional y, por último, el de generar confianza pública. Claro, dicho esto, hay que decir que para que los códigos y sistemas de interés institucional, y luego nos van a hablar de ello Rafael y Elisa Pérez Vera, no se queden en agua de borrajas y no se queden en mera cosmética, tienen que tener 2 características fundamentales y luego supongo que ellos las introducirán. La primera es que los códigos no son las tablas de la ley, son códigos vivos, son elementos que están en constante dinamismo, que son adaptativos, porque la realidad social es muy cambiante. No podemos quedarnos con unos sistemas y unos códigos estáticos que no respondan precisamente a la evolución de la sociedad. Y la segunda característica es que es necesario, como se ha dicho, un sistema de adhesión y, desde luego, un sistema de seguimiento, porque si no hay adhesión y seguimiento, al final los sistemas de integridad institucional o los códigos de ética pública se quedan en agua de borrajas, que es lo que ha pasado con muchos intentos que ha habido en este y en otros países. Así que, muchas gracias. Mila esker Hiruroi. Orain nahi baduzue galderarik egin, bere ponente hauei zuzenduta. Ez dakit galderarik izango duzuten. Parece que lo habéis dejado todo muy claro, porque nadie quiere preguntar nada. O lo contrario. O lo contrario. Bueno. Yo aprovecharía para decirle a Belén que hay otra también novela distópica actual de Dave Eggers que se llama El Círculo, porque ahora estamos también viviendo la distopía o el peligro de la transparencia total a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Se llama El Círculo a la novela porque no se podía llamar Google, ¿no? Y porque les quedaría un paquete, pero realmente yo se la recomiendo porque es un ejemplo de los peligros de la transparencia total a la que te has referido tú. De acuerdo, orduan ez bali badazkazue galderarik, hurrengo mailari emango diogu paso, bai? Torriko dira gurekin Elisa Pérez Vera eta Rafael Jiménez Asensio eta Juanjo Álvarez, bai?